Titulé lo que quiero compartir con ustedes, el agradecimiento de uno. Y yo sé que de alguna forma hemos escuchado un sinnúmero de sermones acerca de esta palabra gratitud, agradecimiento. Y precisamente el día de mañana nuestro pastor ha estado instando a usted como miembro de esta casa a que haga un tiempo de agradecimiento a Dios el día de mañana. A lo largo de Norteamérica y Canadá se celebra lo que se le llama el Día de Acción de Gracias. Y es el motivo por el cual ellos se reúnen. En principio es dando inicio a las festividades navideñas, pero también por el hecho de que todo lo bueno que han recibido o todo lo bueno que Dios ha sido con ellos, se reúnen, hacen una cena de un pavo ahí y dan gracias a Dios. Pero es bueno hacer esto de manera anual o como tradición, pero usted y yo debemos de tener la perspectiva muchas veces de que no solamente con un día que usted y yo hagamos algo como esto debe de ser suficiente. Yo creo que cada día, cada vez que usted se levanta, cada vez que usted anda, cada vez que usted se ocupa de algo, debe de tener una actitud de gratitud en su corazón. Y mañana, precisamente que celebramos este tiempo de acción de gracia, quizás usted no va a compartir un pavo, quizás usted no va a compartir una comida muy, por decirlo de esta manera, como un pavo. Quizás lo que vaya a compartir, no se fije mucho en lo que parte o lo que comparte con su familia, pero el motivo, la razón del por qué lo hace. Y debe de haber una gratitud en nuestro corazón. El agradecimiento de uno. Lucas capítulo 17, vamos a centrarnos en esta historia. Lucas capítulo 17, una historia muy conocida en la vida cristiana, en cada uno de nosotros. Quizás usted lo ha leído por muchas veces, ha escuchado sermones quizás muchas veces de este pasaje, pero permítanme enfocarnos en algunos puntos específicos que quiero compartir con ustedes, que fue de mucho beneficio para mí y espero que sea para cada uno de ustedes. Dice la Biblia en Lucas capítulo 17, verso 11 al 14. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Yo estoy convencido que cada uno de ustedes que están conectados en esta transmisión o posteriormente la van a ver, yo estoy convencido de que hay un motivo de gratitud en su corazón. De hecho, quiero animarle, si usted está conectado en vivo, escriba ahí un motivo, usted diga: estoy agradecido con Dios por este motivo, estoy agradecido a Dios por este motivo. Si usted lo puede hacer, hágalo para poder interactuar de esta manera y que no sea tan solo usted que me esté escuchando, pero ponga en sus comentarios ahí: estoy agradecido por este motivo, estoy agradecido por este motivo. Yo estoy convencido de que cada uno de nosotros podemos tener motivos de gratitud en nuestro corazón. Pero ¿sabía usted que hay una gran diferencia entre gratitud y agradecimiento? Y como dije, titulé esto que quiero compartir con ustedes, el agradecimiento de uno. Y es que hay una gran diferencia, repito, entre gratitud y agradecimiento, aunque prácticamente pueden parecerse o pueden tener el mismo significado. Si usted va al diccionario y averigua esta palabra, usted se va a dar cuenta que hay una gran diferencia entre ambos. Pero caminemos en la historia y a lo largo de esta plática vamos a aclarar esa pregunta. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos palabras que se asimilan, se vinculan, pero hay diferencia entre ellas. Veamos entonces que la Biblia describe que eran 10 leprosos. Los 10 leprosos pidieron misericordia, los 10 leprosos pidieron un milagro de parte de Dios, y
La Biblia dice que Jesús únicamente le dijo, váyanse y preséntense ante el sacerdote. La ley indicaba que un leproso era inmundo y tenía que estar alejado del resto del pueblo. Pero para que un leproso oficialmente hubiese sido decretado como sano, debía ser sacerdote, el sacerdote el que diera el testimonio y el aval de que este leproso ya no era inmundo y que podía entrar a la sociedad. Pero me llama mucho la atención porque Jesús le dice, ve y preséntate a sacerdote. Los leprosos no recibieron sanidad en el momento en que Jesús le dice, ve y preséntate a sacerdote. Los leprosos, dice la Biblia, que iban en camino y fueron sanados. Esto me habla de una fe de obediencia. Esto me habla de una fe que me lleva a caminar en lo que creo. Los 10 leprosos creyeron que con ir a presentarse al sacerdote, ellos iban a llegar al sacerdote e iban a estar limpios, sanados. Entonces no cuestionamos la fe de los leprosos. Cada uno de ellos tuvo la confianza, la determinación, la fe que necesitaban para ellos experimentar sanidad. Pero hay una diferencia entre 9 y 1 que volvió. Y dice la Biblia que de los 10, solamente 1 regresó y dio gracias. De ahí la gratitud o el agradecimiento de 1. Los 10 pidieron misericordia y los 10 la recibieron, pero únicamente 1 recibió lo que otros no recibieron. Solamente 1 recibió lo que 9 no recibieron. 10 pidieron misericordia y 10 recibieron misericordia, pero solamente 1 recibió lo que los otros no recibieron. La palabra misericordia destaca el carácter compasivo del amor de Dios. Es la actitud que tiene Dios hacia el hombre en su condición miserable e impotente en que se encuentra. Todos y cada uno de nosotros experimentamos la misericordia de Dios y repito, ese carácter compasivo del amor de Dios. La Biblia dice que son nuevas sus misericordias. Cada mañana usted y yo experimentamos misericordia. La misericordia es lo que usted y yo recibimos de parte de Dios sin merecerlo. Usted y yo recibimos la misericordia de Dios y sin merecer la misericordia de Dios, las recibimos de parte de Él porque sus misericordias, repito, es ese carácter compasivo del amor de Dios hacia el hombre y su condición miserable de pecado. Ahora, dicha misericordia nos alcanza no solamente en momentos de festividad o de momento en cuando todo nos va bien. Su misericordia, aun cuando usted y yo creamos que no la tenemos, nos alcanza inclusive en tiempos de desiertos o en tiempos de sufrimientos. Y el Señor nos ha estado hablando a lo largo de los últimos domingos a través de nuestro pastor, nos ha estado hablando del hecho de dejar el desierto y ver la promesa. Nos ha estado hablando de ir una milla más, es tiempo de avanzar, es tiempo de dejar tu desierto y enfocarte en lo que Dios tiene para hoy. Y precisamente de eso se trata el agradecimiento. El agradecimiento es mucho más que una actitud de corazón. El agradecimiento indica acción, debe de ir acompañado de una acción. Ahora, Jesús sanó a los 10 leprosos, pero solamente, como dije anteriormente, solamente 1 regresó para darle gracias. Ahora, yo me hago una pregunta y puede hacérselo usted también. ¿Acaso los otros 9 no tenían gratitud en su corazón? ¿Acaso solamente 1 tenía gratitud? ¿Qué indicó para que este hombre, el único que volvió, Jesús dijera, ¿dónde están los otros? Solamente 1 volvió a dar gracias. Y quizás respondiendo a esa pregunta, yo me atrevería a decir que quizás no. Quizás los otros 9 sí había gratitud en su corazón, quizás, pero le faltó el otro factor que vincula la gratitud en el corazón. Ahora, es posible recibir de parte de Dios regalos, pero tener un espíritu ingrato. Escuche bien, es posible recibir de parte de Dios regalos inmerecidos, misericordias que no merecemos,
pero es posible tener un espíritu ingrato. Y los 9 de los 10 leprosos actuaron de esa manera. Tuvieron un espíritu de alguna forma que no fueron agradecidos con él. Ahora, muchos piden que se hagan milagros por ellos. Muchos de nosotros quizás hemos rogado a Dios: Señor, haz un milagro, te pido por un milagro, y el Señor hace el milagro, pero cuando reciben esta gente el milagro, ni se acuerdan del que tuvo misericordia y mucho menos del que le hizo el milagro. Quizás, gracias Señor por el milagro, pero únicamente queda allí la gratitud. Ahora, buscan el beneficio y no el que beneficia. Muchas veces somos de esos tipos de creyentes o personas que creen en Dios únicamente por los beneficios que recibimos de Él y no por el que beneficia. Solamente creemos en un Dios que puede resolvernos nuestros problemas o que puede sacarnos de nuestras dificultades, pero cuando éste nos saca de nuestras dificultades y nos pone sobre tierra firme, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu accionar en eso que Dios ha hecho? Hoy el Señor quizás te puede estar preguntando a ti que nos estás viendo, quizás el Señor te puede estar preguntando: ¿eres de los 9 o eres del único que regresó? Te hago esta pregunta a ti: ¿de cuáles eres tú? ¿De los 9 o del único que regresó? El de los 9 quizás puede decir: sí, recibiste la misericordia de Dios, sí recibiste el milagro de Dios, pero te quedaste ahí. ¿Eres de los 9 o eres del único que regresó? Es una muy buena pregunta que cada uno de nosotros debemos hacerla. Ahora, Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Otra pregunta que debemos de hacernos es: ¿qué esperas para volver y ser agradecido con Dios? A lo largo de esta travesía, de esta experiencia que hemos estado viviendo a nivel mundial, no solamente local como iglesia, pero a nivel mundial, a muchos el Señor los ha guardado de dificultades. A muchos el Señor ha hecho milagros. A muchos el Señor los ha rescatado del valle de sombra y de muerte. A muchos el Señor los ha sacado del valle de lágrimas. Pero muy pocos han vuelto a agradecer al Señor en su templo. Muy pocos. La pregunta es: ¿eres de los 9 o eres del único? Y si eres de los 9, ¿qué esperas para volver? Hoy el Señor puede estarte diciendo a ti: ¿qué esperas para volver y ser agradecido? Y el Señor sigue preguntando hoy: ¿no eran 10 y los otros 9 qué se hicieron? Ahora, veamos la diferencia entre gratitud y agradecimiento. La gratitud es ese sentimiento interno en nuestro corazón por un favor recibido de parte de Dios. Dios nos da un milagro, Dios nos responde una oración y hay un sentimiento de gratitud en tu corazón. Señor, gracias por eso que hiciste. Pero ese sentimiento debe de ir vinculado con agradecimiento. El agradecimiento es la acción y el efecto de agradecer. En otras palabras, agradecimiento te demanda acción, es decir, caminar en lo que estás agradecido. Los 9 leprosos quizás tuvieron gratitud en su corazón por haber recibido el milagro de Jesús, pero no tuvieron agradecimiento. Recuerda, el agradecimiento es la acción o efecto de agradecer. Ahora, repito, como dije, yo sé que el Señor, usted puede estar con mucha gratitud en su corazón. Señor, me ha guardado a lo largo de esta pandemia, he caído en hospital, estuve orando, estuvieron orando por mí y todo, y el Señor me guardó. Pero, ¿te quedaste ahí? ¿Qué esperas para agregarle a ese sentimiento de gratitud? Agradecimiento. Algunos todavía están poniendo justificación o excusas para aún no venir a la iglesia. Algunos todavía estamos, no, porque todavía no ha pasado, entonces no.
si el Señor te ha guardado hasta hoy, si el Señor ha hecho milagros por ti de provisión hasta hoy, si el Señor te ha librado de la muerte hasta hoy, tienes gratitud en tu corazón, pero necesitas ser agradecido. Es decir, ponerle acción a esa gratitud. El agradecimiento es acción. Dígale, no sé, bueno, por lo general tengo muy hábito de decirle a la congregación, cuando estoy en Mundo de Fe Sur, dígale a su vecino, el agradecimiento es acción, pero no tengo a nadie ahorita aquí. Los que están aquí podemos repetir, el agradecimiento es acción. Ahora veamos lo que hizo el único que regresó, el único que volvió a dar gracias, el único que fue agradecido. Veamos lo que hizo. Hizo tres cosas interesantes. Por eso digo que el agradecimiento indica acción. Y la acción debe de ir acompañada, obviamente, de obediencia. Por eso empecé diciendo al comienzo de esta plática de que todo lo que hacemos, lo que sirvo, cómo lo sirvo, lo hago no porque me indican hacerlo o no porque tenga que hacerlo, sino porque estoy agradecido con Dios por lo que Él ha hecho por mí. Adorar a Dios, alzar las manos al cielo, cantar al Señor, no lo hago por un rito tradicional o religioso, lo hago porque estoy agradecido con Él, por lo que Él ha hecho por mí. Pero quienes se quedan únicamente con ese sentimiento de gratitud y ni siquiera lo expresan a Dios en lo íntimo, mucho menos lo harán en lo público. Pero veamos que este hombre, el que volvió, el samaritano, ahora conocemos la historia, ¿verdad? Que los samaritanos no se llevaban con los judíos. Para los judíos, los samaritanos eran considerados medio judíos, por decirlo de esta manera. Eran personas idólatras y no se llevaban los samaritanos con judíos. Para los judíos, los samaritanos eran cualquier cosa, ¿verdad? No pertenecían a la raza judía y no pertenecían al pueblo de Dios según ellos. Pero dice la Biblia que el que volvió, dice, dando gracias a Dios. Dice la Biblia en el versículo 15, volvió, verso 12 o 13, volvió, dice, glorificando a Dios a gran voz. Lo primero que este hombre hizo es volver. El volver habla de un arrepentimiento, habla de girar o regresar, habla de cambiar de rumbo. Quizás usted que está conectado en esta noche, quizás tú no conocías a Dios y quizás conociste a Dios por un milagro que te hizo a favor, ya sea a tu favor, a favor de tu abuelita, a favor de algún familiar. Quizás el Señor, conociste a Dios por ese milagro que hizo por ti, pero necesitas volver a Él. No te quedes únicamente con los beneficios que Dios hizo por ti. Vuelve a Él. Ve al que te hizo el beneficio. Vuelve al que te ayudó. Vuelve al que mostró misericordia. No seas como los 9 que se fueron de alguna forma y no regresaron. Entonces lo primero que hizo este hombre es volvió. Algunos este volver es tan literal. Como por ejemplo, algunos quizás se han acomodado viendo los servicios en líneas y Dios te ha guardado. Has tenido quizás COVID y Dios te ha guardado. Has pedido oración y Dios te ha liberado, pero no has vuelto a la iglesia. ¿Qué esperas para volver? Yo espero que un ángel se me presente. Bueno, Dios ha sido misericordioso contigo. Dios ha sido compasivo contigo. Dios te ha provisto. Dios ha hecho provisión en tu necesidad. Dios te ha guardado. Dios te ha sostenido. ¿Qué esperas para volver? ¿Qué esperas para dar gracias a Dios públicamente por lo que has hecho? Yo sé que el hecho de congregarnos en una iglesia públicamente no nos hace más espirituales. Pero reunirse públicamente, adorar al Señor públicamente, cantar a Dios con alegría y reunidos con mis hermanos, tú no te imaginas qué beneficio hay, no solamente para ti, sino para tus hermanos, porque otros escuchan de lo que Dios ha hecho por ti. Y la fe de otros es alimentada, así como tu fe puede ser nutrida también.
Las personas que se aíslan del cuerpo de Cristo, las personas que se aíslan de la congregación, son personas que corren peligro, que el enemigo venga y ponga en sus pensamientos división, ponga en sus pensamientos como por decir, no, yo estoy solo, nadie se acuerda de mí, e inclusive ponga pensamientos de ingratitud en su corazón. Pero también el hombre no solamente volvió, pero dice que a gran voz volvió glorificando a Dios. Glorificando a Dios o a gran voz, gritar glorificando a Dios a gran voz significa testificar o contar a otros lo que Él hace, lo que Él es y lo que Él puede hacer. De hecho, la palabra glorificar en el original quiere decir lo que Él es y lo que Él hace. Cuando usted y yo volvemos a Dios, cuando usted y yo somos agradecidos con Dios, contamos a otros lo que Él es y lo que Él hace. Pero cuando únicamente te quedas con una actitud, con un sentimiento de gratitud, otros no tienen la oportunidad de conocer y escuchar lo que Dios puede hacer. Lo que Dios pudo hacer contigo, lo puede hacer con otros, pero necesitas glorificar a Dios. Necesitas a gran voz glorificar a Dios. Juntarnos aquí como congregación los días domingos, ahorita que solo únicamente estamos los domingos, juntarse con Él es una oportunidad para a gran voz, usted, que Dios ha sido misericordioso contigo, cantar a gran voz lo que Él es y lo que Él ha hecho por ti. Pero las personas que se quedan únicamente y no vuelven a ser agradecidos, se quedan con eso y no se imaginan la experiencia gratificante que hay en una persona que yo sé que recibí el milagro de Dios, yo sé que Dios fue bondadoso conmigo, pero lo expreso con palabras y no únicamente con palabras, sino con mi servicio a Él. Dice la Biblia que lo tercero que este hombre hizo es se postró. Volvió cantando o glorificando a gran voz, pero también se postró. Postrarse significa una vida rendida, sujeta, dependiente del motivo de la gratitud. Es una persona que se postra, una persona que dice, Señor, yo reconozco que lo que tú hiciste por mí, Señor, no hay forma de pagártelo, Señor. Reconozco, Señor, que ni aun cuando yo dé mi vida en servicio a ti, nunca pagaría lo que tú hiciste por mí. Pero yo quiero ser agradecido y me rindo a ti, me sujeto a ti, me vuelvo dependiente a ti, porque tú eres el motivo de mi gratitud. ¿Eres de los 9 o eres del único? La pregunta sigue sonando para ti en esta noche. Jesús dijo, en uno de los pasajes bíblicos, Jesús dijo, al que se le perdona más ama, mas el que se le perdona menos ama. Entonces, mis amados hermanos, estoy aquí frente a ustedes para recordarles lo que ha estado hablando el Señor. Necesitas ir y avanzar. Ha pasado tu desierto, necesitas ir a la tierra prometida. Necesita ir una milla extra, pero lo que te mueve a hacer eso debe de ser la gratitud en tu corazón, que va vinculada al agradecimiento, que es la acción y efecto de agradecer. No te quedes únicamente, bueno, yo estoy agradecido, tengo gratitud. Ok, la forma en cómo muestras tu gratitud indica si realmente hay gratitud en tu corazón. En otras palabras, el accionar, la forma en cómo usted y yo lo hacemos, cómo mostramos la gratitud, el agradecimiento debe de ser muy importante. Ahora, el leproso que volvió a Jesús y se arrepintió, este hombre, este leproso que regresó, lo que lo impulsó a regresar a él fue ese favor que recibió, pero lo llevó a accionar a él. Ahora, el leproso se volvió a Jesús y se arrepintió, lo cual significa un cambio de mentalidad con respecto a su vida alejada de Jesús por la cautividad del pecado. Ahora, 10 leprosos fueron sanados, pero únicamente uno fue salvado. Empecé diciendo esto que estoy compartiendo con ustedes, que 10 recibieron misericordia y 10 recibieron un milagro, pero únicamente uno recibió
por lo que el otro no recibió. Mire lo que dice al final del texto, en el verso 14. Dice que Jesús le dice: levántate, tu fe te ha salvado. 10 leprosos recibieron sanidad, únicamente uno recibió salvación. La gratitud, mi amado hermano, el agradecimiento en tu vida, la forma en cómo agradeces a Dios el resto de tu vida, te va a llevar a lugares donde la ingratitud se pierde. Donde una persona ingrato, una persona que no es agradecida, pierde muchos lugares de honor y de privilegio que Dios nos permite experimentar con solamente ser agradecidos. Los otros leprosos tenían cuerpos sanos, es cierto, pero corazones enfermos. Los 9 experimentaron sanidad física, fueron sanados de una lepra, pero sus corazones quizás estaban enfermos, llenos de ingratitud en su corazón. Los otros solo obtuvieron una cura externa, pero solo este tuvo una bendición espiritual, como alcanzar la salvación de parte de Él. Ahora, otra pregunta que quiero dejarles a ustedes: ¿sigues detrás de lo que Dios hace por ti? ¿O prefieres al Dios que puede hacer algo en ti? ¿Qué es lo que prefieres? ¿Te acomodas con ser un tipo de creyente que únicamente descansa o únicamente se acomoda de los beneficios que puedes recibir de Dios? ¿O quieres que Dios haga algo en ti para beneficios de otros? ¿Tienes gratitud en tu corazón? Me gusta mucho una expresión de una serie que me gusta ver en uno de las streaming que hay para ver películas. Habla uno de los personajes, dice: si hay un daño, actúen en consecuencia, dice. O si hay un beneficio, actúen en consecuencia. Me gusta mucho esa expresión y lo escribí aquí porque habla mucho de la gratitud. Ahora, la pregunta es: si tienes gratitud en tu corazón, necesitas actuar en consecuencia. Hay gratitud, actúa en consecuencia. Sé agradecido, sirve agradecido, adora agradecido, obedece agradecido, vive agradecido el resto de tus días, entendiendo que lo que tú hagas no hay forma de pagarle a Dios por lo bueno y lo misericordioso que Él ha sido contigo, pero tu vida en sacrificio vivo, sirviendo a Él, yendo una milla más por Él, dejando tu desierto y yendo a la tierra prometida, siendo agradecido todos los días de tu vida. Cuando yo me encuentro en alguna situación en mi vida en que ya no quiero hacer lo que hago, a veces me pongo a pensar: no, quiero irme lejos para un poco despejar la mente, ya no quiero hacer lo que hago. Hay un fuego en mi interior, hay un deseo, hay un sentimiento en mi interior que me impulsa a seguir haciendo lo que hago. Reconozco que lo que hago por Dios no es porque soy el superdotado o el que tiene tanta experiencia en hacer o que tiene tanto intelecto en hacer lo que hace. No. Reconozco que soy el más insignificante de los que sirven a Dios. Pero lo que hago, lo hago porque hay gratitud en mi corazón y camino agradecido todos los días de mi vida. Cada día que me levanto en mi cama, yo le digo: Señor, gracias por este día. Gracias porque puedo levantarme, porque puedo respirar, porque puedo andar, porque puedo caminar. Gracias porque puedo levantarme y experimentar tus misericordias nuevas cada mañana. Y una de mis oraciones que hago cada mañana: Señor, ayúdame para que a lo largo de este día camine en agradecimiento a ti, Señor. Y cuando no quiero hacer lo que hago para Él, traigo a memoria eso. No, Él ha sido tan bueno conmigo que no hay forma de no caminar en consecuencia en la gratitud que hay en mi corazón. No es normal que estemos más dispuestos
a implorar a Dios por un milagro que alabar a Dios. No es normal de alguna forma acostumbrarnos a pedir a Dios que nos conceda un milagro cuando no le damos gracias a Él por lo que tenemos. Mi amado amigo, hermano que estás conectado, estoy aquí para decirte, hay gratitud en tu corazón, actúa en consecuencia. Hay gratitud en tu corazón, sea agradecido. Acción y efecto de agradecer. Lo que hagas, no lo haces para una persona. Tu servicio, no lo haces para recibir halagos de una persona. Lo haces porque estás agradecido con Él. Dios ha sido bueno contigo. ¿Qué esperas para volver y ser agradecido con Él en público? Necesitas regresar. La pregunta que dejo para ti en esta noche: ¿eres de los 9 o eres del único? Hermano Cristian, ayúdame por favor. ¿De cuál eres tú? ¿Vas a seguir siempre acostumbrado a... No, yo estoy agradecido con Dios, tengo mucha gratitud, pero únicamente ahí? Que tus acciones evidencien la gratitud en tu corazón, mi amado hermano. Si tú estás conectado y quizás no eres un creyente, no has nacido de nuevo, y Dios ha sido bueno contigo, Dios ha hecho un milagro contigo, necesitas volver a Él. Y volver es arrepentirse, es cambiar su estilo de vida y volverse a Él. Si tú eres un creyente que por años te has acostumbrado únicamente a recibir los milagros de parte de Dios y no actúas en agradecimiento, estoy aquí para decirte, necesitas volverte, necesitas ser del único que volvió. No continúes siendo de los 9 que recibieron el milagro, recibieron las misericordias de Dios, pero no regresaron agradecidos con Él y rindieron su vida en total agradecimiento con Él. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, verso 28, si no me equivoco, que hemos recibido un reino inconmovible de parte de Dios y que por medio de esa gratitud sirvamos a Dios. Mi amado hermano, el servicio no es algo que usted y yo hacemos porque somos más espirituales. El servicio que hacemos a Dios no lo hacemos porque somos los más dotados o los más especializados o los más inteligentes. No, mi amado hermano, el servicio que usted y yo hacemos a Dios es porque hay agradecimiento en nuestro corazón. Por tal razón no cabería el resto de mis días para dejar de ser agradecido con Dios, sino que cada día hay un motivo para ser agradecido. Cada mañana hay misericordias nuevas en mi vida. Cada noche me acuesto, duermo, porque Dios sostuvo mi vida a lo largo del día. Cada día, a lo largo de la noche, cuando voy a mi cama y pongo mi cabeza en la almohada, hay motivos porque la fidelidad de Dios estuvo conmigo a lo largo del día. La Biblia dice que nuevas son sus misericordias, pero por las noches debemos de agradecer a Dios por la fidelidad a lo largo del día. Tú no te imaginas de lo que Dios te pudo haber librado a lo largo del día. Quizás no te das cuenta del peligro en que estuviste y Dios te libró. Y hay motivos para ser siempre agradecidos con Él, pero no te quedes con un sentimiento únicamente de gratitud. Ponle acción a tu actitud, a tu agradecimiento. Ponle acción, actúa en consecuencia, sea agradecido. Si tú eres un creyente que Dios ha hecho milagros a lo largo de este día de pandemia y hasta hoy no te has aparecido a esta congregación, ponle acción a tu gratitud. Y este domingo disponte para agradecer públicamente a Dios por lo bueno que ha sido. Disponte para agradecer a Dios con tus ofrendas, con tu servicio, con contarle a otros lo bueno que ha sido, contarle a otros lo que Él es y lo que puede hacer por otros también. Este hombre regresó, volvió, se postró y dio gracias a Dios públicamente. ¿Qué esperas tú para darle gracias a Dios públicamente por lo bueno que Él ha sido? ¿Acaso no ha sido bueno contigo? Mi vida entera no sería suficiente
para agradecerle a Dios. Por eso cuando siento que no quiero hacer lo que hago, hay un fuego en mi interior que me impulsa y me lleva a actuar en consecuencia. Quizá no soy el más especializado, pero hay gratitud en mi corazón y actúo en consecuencia. Te dejo esta pregunta: ¿eres de los 9 o eres del único que regresó y dio gracias? Padre, gracias, Señor. Mi vida entera no sería suficiente, Señor, para ser agradecidos contigo, Señor. Porque aún en tiempos de dificultad, aún en tiempos de desierto, Señor, aún en tiempos de dolor, tú estás ahí con nosotros, Señor. Aún en tiempos de lágrimas, tu consuelo nos alcanza, Señor. Siempre hay motivos por los cuales agradecerte a ti, Señor. Pero ayúdanos a ser agradecidos, Señor. A actuar y a ser agradecidos contigo, Señor. No quedarnos únicamente con una actitud o un sentimiento de gratitud, pero a vincularlo con agradecimiento, que es la acción que demanda acción, Señor. Padre, el servicio que hacemos lo hacemos por ti. El adorarte públicamente lo hacemos por gratitud en nuestro corazón. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, es gracias a ti, Señor. Yo quiero ser del único que volvió y a gran voz glorificó a Dios y se postró delante de Él. Quiero vivir mi vida rendida en gratitud a ti, Señor. Que todo lo que haga, Señor, sea movido por el agradecimiento en mi corazón, Señor. Padre, si hay alguna persona en esta noche viendo esta transmisión, Señor, y quizás no ha estado poniéndole acción a su gratitud, hoy tú le dices: ¿qué esperas? Vuelve, vuelve, vuelve y sé agradecido. Sírveme agradecido. Ámame agradecido. Obedece agradecido. Padre, gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor.